Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. El estado actual. 24. Requiem por el hombre. Ayn Rand. The Objectivist, julio, agosto y septiembre de 1967. Al abogar por el capitalismo, he dicho y enfatizado por años que el capitalismo es incompatible con el altruismo y el misticismo. Aquellos que eligieron dudar de que el tema sea o uno u otro, ahora lo oyen de la máxima autoridad del lado opuesto, del Papa Pablo VI. La encíclica Populorum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos es un documento inusual. Se lee como si una emoción por mucho tiempo reprimida saliera a la luz, cruzando la barrera de lo cuidadosamente medido, las frases cautelosamente calculadas, con la presión burlona de siglos de silencio. Las frases están llenas de contradicciones, el sentimiento es consistente. La encíclica es el manifiesto de un odio apasionado hacia el capitalismo, pero su maldad es bastante más profunda, su blanco es más que mera política. Está escrito en términos de un sentido de la vida altruista y místico. Un sentido de la vida es el equivalente subconsciente de la metafísica, una estimación preconceptual, una apreciación emotivamente integrada de la naturaleza del hombre y de su relación con la existencia. Para un sentido de la vida místico altruista, las palabras son meras aproximaciones. De aquí el tono de evasión de la encíclica. Pero lo que es elocuentemente revelador es la naturaleza de aquello que está siendo evadido. Sobre la cuestión del capitalismo, la postura de la encíclica es explícita e inequívoca. En lo referente a la revolución industrial, la encíclica declara: con las nuevas condiciones creadas a la sociedad, en mala hora se ha estructurado un sistema en el que el provecho se consideraba como el motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema en la economía, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites y obligaciones sociales que le correspondieran. Mas si es verdad que cierto capitalismo ha sido la fuente de tantos sufrimientos, de tantas injusticias y luchas fratricidas, cuyos efectos aún perduran, injusto sería el atribuir a la industrialización misma males que son más bien debidos al nefasto sistema que la acompaña. Párrafo 26. El Vaticano no es la sala de redacción de un tabloide marxista de tercera categoría. Es una institución orientada hacia una perspectiva de siglos, a la escolaridad y la deliberación filosófica atemporal. La ignorancia, por consiguiente, no puede ser la explicación de lo antedicho. Aún los izquierdistas saben que el advenimiento del capitalismo y la industrialización no fueron una desgraciada coincidencia y que lo primero hizo posible lo segundo. ¿Cuáles son los tantos sufrimientos, tantas injusticias y luchas fratricidas causados por el capitalismo? La encíclica no da respuesta. ¿Qué sistema social, pasado o presente, tiene un mejor registro al respecto hacia cualquier mal social que alguien podría elegir atribuir al capitalismo? ¿Lo tiene el feudalismo de la Edad Media? ¿Lo tiene la monarquía absolutista? ¿Lo tiene el socialismo o el fascismo? Ninguna respuesta. Si uno debe considerar los tantos sufrimientos, tantas injusticias y luchas fratricidas, ¿qué aspecto del capitalismo puede ser colocado en la misma categoría que el terror y la matanza masiva de la Alemania nazi o de la Rusia soviética? Ninguna respuesta. Si no hay conexión casual entre el capitalismo, el progreso, el bienestar y el nivel de vida de las personas, ¿por qué estos son más elevados en los países cuyos sistemas tienen mayores componentes de libertad económica capitalista? Ninguna respuesta. Dado que la encíclica se ocupa de la historia y de principios políticos fundamentales, pero no discute ni condena ningún sistema social aparte del capitalismo, uno debe concluir que todos los demás sistemas son compatibles con la filosofía política de la encíclica.
Esto se sostiene en el hecho de que condena al capitalismo no por algunas características menores, sino por sus componentes esenciales, que no componen la base de ningún otro sistema: el afán de lucro, la competencia y la propiedad privada de los medios de producción. ¿Por qué estándar moral juzga la encíclica a un sistema social? Su acusación más específica dirigida al capitalismo reza como sigue: es legítimo el deseo de lo necesario y trabajar para conseguirlo es un deber. El que no quiera trabajar no come. Pero la adquisición de bienes temporales puede convertirse en codicia, en deseo de tener cada vez más y llegar a la tentación de acrecentar el propio poder. La avaricia de las personas, de las familias y de las naciones puede alcanzar tanto a los pobres como a los más ricos, suscitando en unos y en otros un materialismo que los ahoga. Desde tiempos inmemoriales y preindustriales, la codicia ha sido la acusación arrojada a los ricos por los analfabetos que fueron incapaces de concebir la fuente de la riqueza o la motivación de aquellos que producen. Pero lo antedicho no lo escribió un analfabeto. Términos tales como codicia y avaricia connotan la imagen de la caricatura de dos individuos, uno gordo, el otro delgado, uno permitiéndose la glotonería irreflexiva, el otro muriendo de hambre sobre baúles de oro acaparado, ambos símbolos de la adquisición de riquezas por el solo hecho de la riqueza. ¿Es esa la fuerza motriz del capitalismo? Si toda la riqueza gastada en el consumo personal por todos los ricos de Estados Unidos fuera expropiada y distribuida entre nuestra población, eso representaría menos de $1 por persona. Intente imaginar la cantidad que sería si se distribuyera entre toda la población del globo. El resto de la riqueza estadounidense está invertida en la producción y es esta inversión constantemente creciente la que eleva el estándar de vida de Estados Unidos al aumentar la productividad de su trabajo. Esto es economía básica que el Papa Pablo VI no puede dejar de saber. Para observar la técnica de manipulación epistemológica, lea de nuevo el párrafo citado y mire más allá de las imágenes invocadas por la cortina de la codicia y la avaricia. Verá que el mal que se denuncia es el deseo de tener cada vez más. ¿De qué? De acrecentar el propio poder. ¿Qué clase de poder? Ninguna respuesta directa le es dada en ese párrafo, pero la encíclica entera provee la respuesta por medio de una omisión significativa. No hay diferencias entre el poder económico y el poder político, entre la producción y la fuerza. Ambos son usados de forma intercambiable en algunos países e igualados explícitamente en otros. Si usted considera los hechos de la realidad, observará que el acrecentar el propio poder que los hombres de riqueza buscan a través del capitalismo es el poder de la producción independiente, el poder de una ambición insaciable por expandir su capacidad productiva, y esto es lo que la encíclica maldice. La maldición no es al trabajo, sino al trabajo ambicioso. Estas implicancias son sostenidas y amablemente enfatizadas en un parágrafo subsiguiente que enumera lo que la encíclica considera las condiciones menos humanas de la existencia social: la penuria material de quienes están privados de un mínimo vital y la penuria moral de quienes por el egoísmo están mutilados. Las estructuras opresoras ya provengan del abuso de tener, ya del abuso de poder, y como condiciones más humanas, lograr ascender desde la miseria a la posición de lo necesario. ¿Qué necesidades son el mínimo esencial para la vida? ¿Para qué clase de vida? ¿Es para la mera supervivencia física? Si es así, ¿por cuánto tiempo esa supervivencia? No se da ninguna respuesta, pero el principio de la encíclica es claro: solo aquellos que no superan el mínimo más bajo de la subsistencia tienen derecho a posesiones materiales, y este derecho supera todos los derechos de todos los demás hombres, incluyendo su derecho a la vida. Esto es declarado explícitamente. Desde sus primeras páginas, la Biblia nos enseña que la creación entera es para el hombre, al que se le exige que aplique todo su esfuerzo inteligente para valorizarla y, mediante su trabajo, perfeccionarla, por decirlo así, poniéndola a su servicio. Mas si la tierra está así, hecha para que cada uno le proporcione medios de subsistencia e instrumentos para su progreso, todo hombre tiene derecho a encontrar en ella cuanto necesita. Lo ha recordado el reciente concilio.
Dios ha destinado la tierra y todo cuanto en ella contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados en forma equitativa deben alcanzar a todos bajo la dirección de la justicia acompañada por la caridad. Y todos los demás derechos, cualesquiera que sean, aun comprendidos en ellos los de propiedad y libre comercio, a ello están subordinados. No deben estorbar, antes el contrario, deben facilitar su realización y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primaria. Observe qué elemento está faltando en esta visión del mundo, qué facultad humana es considerada como no esencial o inexistente. Debatiré este aspecto en más detalle más adelante. Por el momento, simplemente llamaré su atención sobre el uso de la palabra hombre en el párrafo citado anteriormente. ¿Qué hombre? Y sobre el término bienes creados. ¿Creados por quién? Silencio. Ese elemento perdido se vuelve evidente en el siguiente parágrafo de la encíclica. Bien conocida es la firmeza con que los padres de la Iglesia precisaban cuál debe ser la actitud de los que poseen con relación a los que necesidad se encontraren. No te pertenece, dice San Ambrosio, la parte de bienes que das al pobre, le pertenecen lo que tú le das, porque lo que para uso de los demás ha sido dado, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo, no tan solo para los ricos, lo cual es tanto como decir que la propiedad privada para nadie constituye un derecho incondicional y absoluto. Nadie puede reservarse para uso exclusivo suyo lo que de la propia necesidad les sobra, en tanto que a los demás les falta lo necesario. San Ambrosio vivió en el siglo IV, cuando tales visiones sobre la propiedad concebiblemente pudieron haber sido explicables, si bien no justificables. Desde el siglo XIX en adelante no puede ser ninguna de las dos. ¿Qué solución ofrece la encíclica a los problemas del mundo de hoy? Las iniciativas personales y los afanes de imitar tan solo de por sí no conducirán al desarrollo a donde debe éste felizmente llegar. No se ha de proceder de forma tal que las riquezas y el poderío de los ricos se aumenten mientras se agravan las miserias de los pobres y la esclavitud de los oprimidos. Necesarios, pues, son los programas para animar, estimular, coordinar, suplir e integrar las actuaciones individuales y las de los cuerpos intermedios. A los poderes públicos les corresponde determinar e imponer los objetivos que se han de conseguir, las metas que se han de fijar, los medios para llegar a todo ello. También les corresponde el estimular la actuación de todos los obligados a esta mancomunada acción. Una sociedad en la cual el gobierno, los poderes públicos, escoge e impone los objetivos a ser perseguidos, los fines a ser logrados y la manera de lograrlos. Es un estado totalitario. Es, por consiguiente, moralmente estremecedor leer la siguiente frase: mas tenga buen cuidado de asociar a la obra común las iniciativas de los particulares y de los cuerpos intermedios. Únicamente así se evitarán la colectivización integral y la planificación arbitraria que, como opuesta a la libertad, suprimirían el ejercicio de los derechos primarios de la persona humana. ¿Cuáles son los derechos primarios de la persona humana? Los cuales nunca son definidos en la encíclica, en un estado donde todos los demás derechos a ello están subordinados, el derecho al sustento mínimo. ¿Qué es la libertad o la iniciativa privada en un estado donde el gobierno impone los fines e incauta los medios? ¿Qué es la colectivización incompleta? Es difícil de creer que los transigentes modernos, a quienes está dirigido ese parágrafo, pudieran ampliar su capacidad de evasión lo suficiente como para no tomarlo como un medio de defensa de una economía mixta. Una economía mixta es una mezcla de capitalismo y estatismo. Cuando los principios y las prácticas del capitalismo son condenados y aniquilados de raíz, ¿qué ha de impedir que la colectivización estatista se torne total? El shock moral proviene de la comprensión de que la encíclica considera la capacidad de evasión de algunos hombres como infinitamente elástica. A juzgar por las reacciones que provocó, la encíclica no se equivocó en sus cálculos. Siempre he sostenido que cada teoría política se basa en algún código de ética. Aquí nuevamente la encíclica confirma mi declaración.
sin embargo desde la perspectiva de un código moral que es el opuesto al mío. El deber de solidaridad que está vigente entre las personas vale también para los pueblos. Deber gravísimo de los pueblos ya desarrollados es el de ayudar a los pueblos que aún se desarrollan. Hay, pues, que llevar a la práctica esta enseñanza del concilio. Si es normal que una población sea la primera en beneficiarse con los dones que le ha hecho la providencia como fruto de su trabajo, ningún pueblo puede, sin embargo, pretender la reserva para exclusivo uso suyo de su riqueza. Esto parece lo suficientemente claro, pero la encíclica se esmera para no ser mal comprendida. Claro, pues, aparece que la llamada ley de libre cambio no puede, ella sola, seguir rigiendo las relaciones públicas internacionales. Ha de reconocerse, por lo tanto, que el principio fundamental del liberalismo, como norma de los intercambios comerciales, se halla aquí en una posición no recta. Una cosa se ha de repetir con firmeza: lo superfluo de los países ricos debe servir a los países pobres. La regla, valedera en un tiempo en favor de los más próximos, ahora debe aplicarse a la totalidad de los necesitados del mundo. Si la necesidad global es el criterio de moral, si la subsistencia mínima, el estándar de vida de los salvajes menos desarrollados, es el criterio de los derechos de propiedad, entonces cada camisa o vestido nuevos, cada cono de helado, cada automóvil, refrigerador o televisor se convierte en riqueza superflua. Recuerde que rico es un concepto relativo y que los cosechadores de Estados Unidos son fabulosamente ricos en comparación a los obreros de Asia o África. Sin embargo, la encíclica denuncia como injusto el libre comercio entre países que no se han desarrollado en la misma magnitud, sobre la base de que las naciones altamente industrializadas, en número y en productividad, exportan principalmente sus manufacturas, mientras las economías poco desarrolladas no pueden vender sino productos agrícolas o materias primas. Alegando que esto perpetúa la pobreza de los países subdesarrollados, la encíclica demanda que el comercio internacional sea reglamentado, no por las leyes del libre mercado, sino por la necesidad de sus participantes más necesitados. ¿Cómo funcionaría esto en la práctica? Queda explícitamente claro. Ello exige a estos últimos muchas generosidades, numerosos sufrimientos espontáneamente tolerados y un esfuerzo siempre continuado. Cada uno examine su conciencia, que tiene una voz nueva para nuestra época. ¿Está cada uno dispuesto a soportar mayores impuestos para que los poderes públicos puedan intensificar su esfuerzo en pro del desarrollo? ¿A pagar más caro los productos importados para así otorgar una remuneración más justa al productor? No es solo el rico quien paga impuestos. La mayor parte de la carga tributaria en Estados Unidos la soportan las clases de ingreso intermedios e inferiores. No es para el exclusivo consumo personal de los ricos que se importan los productos extranjeros o las materias primas. El precio de la comida no es una preocupación principal para los ricos, es una preocupación crucial para los pobres. Y dado que la comida está listada como uno de los productos principales de los países subdesarrollados, proyecte lo que la propuesta de la encíclica significaría. Significaría que un ama de casa estadounidense tendría que comprar comida producida por hombres que arañan su tierra con las manos desnudas o con arados de mano y pagaría precios que, si se pagaran a los agricultores mecanizados de Estados Unidos, le hubieran dado a ella unos 100 o 1000 veces más de productos. ¿Qué artículos de su presupuesto familiar tendría que sacrificar a fin de que esos productores subdesarrollados reciban una remuneración más justa? ¿Sacrificaría algunas compras de ropa? Pero su presupuesto de ropa se habría contraído de la misma manera y proporción, ya que ella tendría que proveer las remuneraciones justas a los productores de fibras y otras materias primas. Y así, ¿qué le pasaría entonces a su nivel de vida? ¿Y qué le ocurriría a los agricultores y productores estadounidenses de materias primas? Forzados a competir, no en términos de competencia productiva, sino de necesidad, tendrían que paralizar su desarrollo y volver a los métodos del arado de mano. ¿Qué le ocurriría entonces al nivel de vida de todo el mundo? No,
No es posible que el Papa Pablo VI fuera tan ignorante en economía y tan carente de capacidad para concretar las teorías ofrecidas en nombre del humanismo sin darse cuenta de la crueldad indeciblemente inhumana que acarrean. Parece inexplicable, pero hay una premisa básica que lo explicaría. Integraría los elementos conflictivos de la encíclica, las contradicciones, los subterfugios, las omisiones, las preguntas sin respuesta, en un patrón consistente. Para descubrirlo, uno debe preguntar, ¿cuál es la visión de la encíclica acerca de la naturaleza del hombre? Esa visión particular es rara vez admitida o totalmente identificada por aquellos que la sostienen. Es menos una cuestión de filosofía deliberada que de un sentimiento dictado por un sentido de vida. La filosofía deliberada de aquellos que la sostienen consiste predominantemente en intentos de racionalizarla. Para identificar esa visión, vayamos a sus raíces, al tipo de fenómenos que le dan lugar, en términos del sentido de la vida. Le pido que proyecte la mirada en la cara de un niño cuando capta la respuesta a algún problema que ha estado esforzándose por comprender. Es una mirada de radiante felicidad, de liberación, casi de triunfo, que no es premeditada, pero sí autoafirmativa, y su brillo parece propagarse en dos direcciones, hacia afuera como una iluminación del mundo, hacia adentro como la primera chispa de lo que se convertirá en el fuego de un orgullo ganado. Si ha visto esta mirada o la ha experimentado, sabe que si hay tal concepto como sagrado, en el sentido de lo mejor, lo más alto posible para el hombre, esta mirada es lo sagrado, lo que no será traicionado, lo que no será sacrificado por nada ni nadie. Esta mirada no está confinada a los niños. Los artistas de tiras cómicas tienen la costumbre de representarla por medio de una bombilla de luz que brilla intermitentemente por encima de la cabeza de un personaje que de forma repentina ha captado una idea. En términos simples, primitivos, este es un símbolo apropiado. Una idea es una luz que se enciende en el alma de un hombre. Es el reflejo estable, confiado de esa luz lo que usted busca en las caras de los adultos, en particular de aquellos a quienes usted consigna sus valores más preciosos. Usted lo busca en los ojos de un cirujano que realiza una operación sobre el cuerpo de un ser querido. Lo busca en la cara de un piloto al mando del avión en el cual usted vuela. Y, si usted es consciente, lo busca en la persona con quien usted se casa. Esa mirada de bombilla de luz es el destello de una inteligencia humana en actividad. Es la manifestación exterior de la facultad racional del hombre, es la señal y el símbolo de la mente del hombre, y, en la medida de su humanidad, está involucrada en todo lo que usted ambiciona, disfruta, valora o ama. Pero suponga que la admiración no es su respuesta a esa mirada en la cara de un niño o de un adulto. Suponga que su respuesta es un temor sin nombre. Entonces usted agotará su vida y su capacidad filosófica luchando para que nunca se mencione su temor. Encontrará racionalizaciones para esconderlo y llamará a la mirada de ese niño una mirada de egoísmo o arrogancia, o intransigencia u orgullo. Todo lo cual será cierto, pero no en la forma en la que usted se afanará por sugerir. Usted considerará que esa mirada en los ojos del hombre es su enemiga máxima, más peligrosa, y el deseo por vencer esa mirada se convertirá en su única prioridad absoluta por encima de la razón, la lógica, la consistencia, la existencia, la realidad. El deseo por vencer esa mirada es el deseo por quebrantar el espíritu del hombre. Así usted adquirirá la clase de sentido de la vida que produjo la encíclica Populorum Progressio. No fue producida por el sentido de la vida de alguna persona, sino por el sentido de la vida de una institución. El acorde dominante del sentido de vida de la encíclica es el odio por la mente del hombre, por lo tanto el odio por el hombre, el odio por la vida y por esta tierra, el odio por el disfrute de la vida del hombre y en la tierra y por lo tanto, como una última consecuencia, el odio por el único sistema social que hace posible todos estos valores en la práctica, el capitalismo. Yo podría sostener esto en base a un ejemplo.
considere la propuesta de condenar a los estadounidenses a toda una vida de trabajo sin recompensas, al trabajo forzado, haciéndoles trabajar tan duro como puedan o más, sin nada que ganar excepto la subsistencia más escueta, mientras los salvajes acopian los productos de su esfuerzo. Cuando usted escucha una propuesta de este tipo, ¿qué imagen emite su mente? Lo que yo veo es a la gente joven que comienza la vida con entusiasmo, seguros de sí mismos, que inician su camino yendo al colegio, con sus ojos fijos hacia el futuro con una dedicación jovial, sin protestar, y lo que significa para ellos un abrigo nuevo, una alfombra nueva, un coche viejo comprado de segunda mano, o el valor que una entrada de cine tiene en sus vidas, como el combustible de su coraje. Cualquiera que ignore esa imagen en tanto planea disponer del fruto del trabajo de la gente y declara que el esfuerzo humano no es suficiente razón para que un hombre se quede con su producto, puede declarar cualquier motivo excepto el amor a la humanidad. Podría asentar mi caso sobre esto solo, pero no lo haré. La encíclica ofrece más que un sentido de la vida, contiene una corroboración específica, consciente, filosófica. Observe que no está encaminada a destruir la mente del hombre, sino a un equivalente más lento, más atormentador, a esclavizarlo. La clave para comprender las teorías sociales de la encíclica están en una declaración de John Gall. Yo soy el hombre cuya existencia tu amnesia apunta a ignorar. Yo soy el hombre que tú no querías que viviera ni que muriera. No querías que viviera porque temías saber que yo cargaba con la responsabilidad que evadiste y que tu vida dependía de mí. No querías que muriera porque lo sabías. La rebelión de Atlas. La encíclica ni niega ni admite la existencia de la inteligencia humana, meramente la trata como un insignificante atributo humano que no requiere consideración. La principal y casi única referencia al rol de la inteligencia en las lecturas de la encíclica sobre la existencia del hombre es la siguiente. La industrialización, tan necesaria para el crecimiento económico como para el progreso humano, es a un mismo tiempo señal y factor del desarrollo. El hombre, al aplicar tenazmente su inteligencia y su trabajo, paulatinamente arranca sus secretos a la naturaleza y utiliza mejor sus riquezas. Simultáneamente, mientras que imprime nueva disciplina a sus costumbres, se siente atraído cada vez más por nuevas investigaciones e inventos, acepta las variantes del riesgo calculado, se siente audaz para encarar nuevas empresas, para iniciativas generosas y para intensificar su propia responsabilidad. Observe que el poder creativo de la mente del hombre, de su medio básico de supervivencia, de la facultad que le distingue de los animales, es descrito como una atracción adquirida, como una atracción por las aceitunas o por la moda femenina. Observe que ni siquiera se acepta que esta admisión insignificante perdure por sí sola, no sea que las investigaciones e inventos sean tomados como un valor, son entrampadas en irrelevancias tales como la generosidad. Se repite lo mismo al discutir el tema del trabajo. La encíclica advierte que al trabajo algunas veces se le asigna exagerada importancia, pero admite que el trabajo es un proceso creativo. Luego agrega que cuando el trabajo es hecho en común, cuando la esperanza, los sufrimientos, ambiciones y alegrías son compartidos, los hombres se reconocen como hermanos. Y luego, el trabajo sin duda puede tener efectos en contrario porque promete dinero, alegría, poder e invita a unos al egoísmo y a otros a la revuelta. Esto significa que el placer, el tipo de placer obtenido mediante el trabajo productivo es malo. El poder económico del tipo que se gana por el trabajo productivo es malo. Y el dinero, la cosa por la cual se ruega apasionadamente durante toda la encíclica, es malo si es dejado en las manos de aquellos que lo ganaron. Se imagina a John Gall haciendo trabajo en común, compartiendo esperanzas, sufrimientos, ambiciones y alegrías con James Taggart, Wesley Mauch y el Dr. Floyd Ferris. Pero estos son solo personajes de ficción, dirá usted. De acuerdo. ¿Se imagina a Pasteur, a Colón,
a Galileo y lo que le sucedió cuando intentó compartir sus esperanzas, sufrimientos, ambiciones y alegrías con la Iglesia Católica? No, la encíclica no niega la existencia de los hombres de genio. Si lo hiciese, no tendría que implorar tan duro por compartir los bienes en forma global. Si todos los hombres fuesen intercambiables, si los grados de habilidad no tuvieran ninguna consecuencia, cada uno produciría igual cantidad y no habría para nadie beneficios derivados del compartir. La encíclica asume que las fuentes no identificadas, desconocidas, ignoradas de riqueza en cierta forma continuarían funcionando y procede a establecer condiciones de existencia que imposibilitarían su funcionamiento. Recuerde que la inteligencia no es un monopolio exclusivo de los genios, es un atributo de todos los hombres y la diferencia es solo una cuestión de grado. Si las condiciones de la existencia son destructivas para el genio, son destructivas para todo hombre, para cada uno en proporción a su inteligencia. Si se penaliza al genio, así también a la facultad de inteligencia en todos los demás hombres. Solo existe esta diferencia. El hombre promedio no posee el poder del genio de resistir seguro de sí mismo y se quebrará mucho más rápidamente. Renunciará a su mente en un desesperado aturdimiento, conforme al primer ligero ataque de tensión. En el mundo propuesto por la encíclica no hay lugar para la mente y ningún lugar para el hombre. Las entidades que la pueblan son robots inanimados destinados a realizar tareas prescriptas en una máquina tribal gigantesca. Robots privados de elección, juicio, valores, convicciones y autoestima. Sobre todo de autoestima. No te pertenece la parte de bienes que das al pobre, le pertenece lo que tú le das. La riqueza creada por Thomas Alva Edison le pertenece a los bosquimanos que no la crearon. El salario que usted ganó esta semana le pertenece a los hippies vecinos que no lo ganaron. Un hombre no aceptaría esa idea. Un robot sí. Un hombre se enorgullecería de su logro. Es el orgullo del logro lo que tiene que ser incinerado en los autómatas del futuro. Porque lo que para uso de los demás ha sido dado, tú te lo apropias. Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, en forma equitativa, deben alcanzar a todos bajo la dirección de la justicia acompañada por la caridad. Usted es una de las cosas que la tierra contiene. ¿Fue usted, por consiguiente, pensado para ser considerado para uso de todos los hombres y de todos los pueblos? Aparentemente la respuesta de la encíclica es sí, ya que el mundo que propone está basado en esa premisa en cada consideración esencial. Un hombre no aceptaría esa premisa. Un hombre como John Galt diría: no has descubierto la era industrial y te aferras a la moral de las eras bárbaras, en las que una forma miserable de subsistencia era producida por el trabajo físico de los esclavos. Todo místico siempre ha añorado que los esclavos lo protejan de la realidad material a la que temen. Pero tú grotesco y místico amigo de lo atávico, fija ciegamente tu vista en los rascacielos y las chimeneas que hay a tu alrededor y sueñas con esclavizar a tus proveedores materiales, los científicos, los inventores y los industriales. Cuando clamas por la propiedad pública de los medios de producción, estás clamando por la propiedad pública de la mente. La rebelión de Atlas. Pero un robot no lo diría. Un robot estaría programado para no tener objeciones acerca de la fuente de la riqueza y nunca descubriría que la fuente de la riqueza es la mente del hombre. Al oír tales nociones como toda creación es para el hombre y el mundo es dado a todos, un hombre captaría que estos son subterfugios que evaden la pregunta de qué se necesita para hacer uso de los recursos naturales. Él sabría que nada le es dado, que la transformación de las materias primas en artículos de uso humano requieren un proceso de pensamiento y trabajo, que algunos hombres lo harán y que otros no lo harán y que, en justicia, ningún hombre puede tener un derecho primario sobre los bienes creados por el pensamiento y el trabajo de los otros. Un robot no protestaría, no vería diferencia entre él y las materias primas, tomaría sus actividades como dadas. Un hombre que ama su trabajo y sabe qué virtud enorme,
qué disciplina de pensamiento, de energía, de propósito, de devoción requiere, se rebelaría ante la idea de tolerar servir a aquellos que lo desprecian. Y el desprecio hacia la producción material está salpicado en toda la encíclica. Nunca jamás estarán bastante prevenidos los pueblos pobres contra la tentación que de parte de los pueblos ricos les viene. Esta tentación es un modelo de actividad dirigida preferentemente a la conquista de la prosperidad material. Abogando por un diálogo entre las diferentes civilizaciones con el objeto de fundar la solidaridad mundial, la encíclica insiste en que debe haber un diálogo centrado sobre el hombre y no sobre los productos y las técnicas, lo cual significa que la habilidad técnica es una característica carente de importancia, que para adquirirla no fue necesaria ninguna virtud, que la habilidad para producir productos no es merecedora de aceptación y no es parte del concepto hombre. Así, mientras toda la encíclica es una súplica por los productos de la riqueza industrial, es desdeñosamente indiferente hacia sus fuentes. Afirma un derecho a los efectos, pero ignora las causas. Habla desde un plano moral noble, pero deja el proceso de la producción material fuera del reino de la moral, como si ese proceso fuera una actividad de un orden despreciable que no involucró ni requirió principios morales. Cito de la rebelión de Atlas. Un industrial es nada, no existe tal persona. Una fábrica es un recurso natural como un árbol, una piedra o un lodazal. ¿Quién resolvió el problema de la producción? La humanidad, responden. ¿Cuál fue la solución? Los bienes están aquí. ¿Cómo llegaron hasta aquí? De alguna manera. ¿Qué lo causó? Nada tiene causas. La última frase no es aplicable. La respuesta de la encíclica sería la providencia. El proceso de producción está dirigido por la mente del hombre. La mente del hombre no es una facultad sin forma. Requiere ciertas condiciones para funcionar y la condición cardinal entre ellas es la libertad. La encíclica carece singular, elocuentemente de consideración alguna para los requerimientos de la mente, como si esperase que el pensamiento humano continúe brotando donde quiera, bajo cualquier condición, bajo cualquier presión, o como si pretendiera que la fuente se detenga. Si la preocupación por la pobreza humana y el sufrimiento fuera el motivo primario de uno trataría de descubrir su causa. A uno no se le olvidaría preguntar, ¿por qué se desarrollaron algunas naciones, en tanto otras no lo hicieron? ¿Por qué han logrado algunas naciones la abundancia material, mientras otras han permanecido estancadas en el sufrimiento subhumano? La historia y, específicamente, la explosión de prosperidad sin precedentes del siglo XIX darían una respuesta inmediata. El capitalismo es el único sistema que posibilita que el hombre produzca abundancia y la clave del capitalismo es la libertad individual. Resulta obvio que un sistema político afecta a la economía de la sociedad, al proteger o impedir las actividades productivas del hombre, pero esto es lo que la encíclica nunca admitirá ni permitirá. La relación entre política y economía es lo que ignora o evade o niega más enfáticamente. Declara que no existe semejante relación. Al proyectar su mundo del futuro, donde los países civilizados asuman la carga de ayudar y desarrollar a los civilizados, la encíclica declara: los beneficiarios a su vez podrán exigir que no haya injerencia alguna en su política y que no se perturben sus estructuras sociales. Por ser estados soberanos, solo a ellos les corresponde dirigir con autonomía sus asuntos, precisar su política, orientarse libremente hacia el tipo de sociedad que prefieren. ¿Qué sucede si la clase de sociedad que eligen hace que la producción, el desarrollo y el progreso sean imposibles? ¿Qué sucede si practican el comunismo como en la Rusia soviética? ¿O exterminan a las minorías como la Alemania nazi? ¿O establece un sistema de castas religiosas como India? ¿O se aferra a una existencia nómada, antiindustrial, como los países árabes? ¿O simplemente está conformada por pandillas tribales gobernadas por la fuerza bruta, como algunos de los nuevos países de África?
La respuesta tácita de la encíclica es que estas son las prerrogativas de los estados soberanos, que debemos respetar las diferentes culturas y que las naciones civilizadas del mundo deben compensar este déficit de alguna manera. Parte de la respuesta no es tácita. Frente a la creciente indigencia de los países en vías de desarrollo, debe considerarse como normal que un país ya desarrollado consagre una parte de su producción a satisfacer las necesidades de aquellos. Igualmente es normal que se preocupe de formar educadores, ingenieros, técnicos, sabios que pongan su ciencia y su competencia al servicio de aquellos. La encíclica brinda instrucciones severamente explícitas a esos emisarios. Han de portarse no como dominadores, sino como auxiliares y cooperadores. Toda población percibe enseguida si los que vienen en su ayuda lo hacen con o sin benevolencia. Su mensaje peligra con no ser acogido, si no va acompañado por un espíritu de amor fraternal. Deberían estar libres de cualquier orgullo nacionalista. Deberían saber bien que su competencia no les confiere superioridad en todos los campos. Deberían darse cuenta de que la suya no es la única civilización ni disfruta de un monopolio sobre los elementos valiosos. Deberían preocuparse por descubrir, junto con su historia, las características y riquezas culturales del país que los acoge. Surgirá así una aproximación que resultará fecunda para ambas civilizaciones. Esto se le dice a hombres civilizados que deben aventurarse en países donde se alimentan a las vacas sagradas, mientras se deja que los niños mueran de hambre, donde las niñas son asesinadas o abandonadas al lado del camino, donde los hombres se quedan ciegos, donde la ayuda médica está prohibida por su religión, donde las mujeres son mutiladas para garantizar su fidelidad, donde se inflige ceremonialmente torturas indecibles a los prisioneros, donde se practica el canibalismo. ¿Son estas las riquezas culturales que un hombre occidental debe saludar con amor fraternal? ¿Son estos los elementos valiosos que él debe admirar y adoptar? ¿Son estos los campos en los cuales él no debe considerarse como superior? Y cuando descubre poblaciones enteras pudriéndose vivas en tales condiciones, no debe apreciar con una puñalada abrasadora de orgullo y gratitud por los logros de su nación y su cultura, que los hombres que los crearon le dejaron una herencia más noble para seguir adelante? La respuesta implícita de la encíclica es no. Él no debe juzgar, cuestionar ni condenar, solo amar. Amar sin causa, indiscriminada, incondicionalmente, violando cualquier valor, estándar o convicción propios. La única asistencia valiosa que los hombres de Occidente podrían, de hecho, ofrecer a los países subdesarrollados es ilustrarlos sobre la naturaleza del capitalismo y ayudarlos a establecerlo. Pero esto chocaría con las contradicciones culturales de los nativos. La industrialización no puede ser insertada sobre la irracionalidad supersticiosa. La elección es una u otra. Además, es un conocimiento que Occidente ha perdido, y es el elemento específico que la encíclica maldice. Mientras la encíclica demanda un tipo de relativismo burdo con relación a los valores culturales e insta duramente a respetar el derecho de las culturas primitivas por mantener algunos valores sin importar qué, no extiende esa tolerancia hacia la civilización occidental. Hablando de los empresarios de Occidente que tratan con los países recientemente abiertos a la industrialización, la encíclica sostiene: ¿por qué retroceden a los principios inhumanos del individualismo cuando trabajan en países menos desarrollados? Observe que los horrores de la existencia tribal en esos países subdesarrollados no recibe condena de la encíclica, solo el individualismo, el principio que sacó a la humanidad de los pantanos primitivos, es tildado de inhumano. A la luz de esa declaración, observe el desprecio de la encíclica por la integridad conceptual, cuando apoya la construcción de un mundo mejor, más respetuoso de los derechos y la vocación de cada uno. ¿Cuáles son los derechos de cada uno en un mundo que estima al individualismo como inhumano? Ninguna respuesta. Hay otro comentario relacionado con las naciones occidentales que es digno de notar. La encíclica afirma:
Nos alegra grandemente saber que en algunas naciones el servicio militar puede cambiarse en parte con un servicio civil, un servicio puro y simple. Es interesante descubrir la fuente probable de la noción de sustituir el servicio social por el servicio militar, del reclamo que las juventudes estadounidenses adeudan a su país algunos años de servidumbre pura y simple, una noción viciosa, peor que el reclutamiento, una noción singularmente antiestadounidense que contradice cada principio básico de Estados Unidos. La filosofía que creó a Estados Unidos es el objetivo de la encíclica, el enemigo a quien trata de aniquilar, una referencia casual que parece apuntada hacia Latinoamérica es un poquito de decorado, una trampa para transigentes sobre la cual se abalanzaron ansiosamente. Esa referencia declara: el bien común, pues, exige algunas veces la expropiación, cuando algunos fundos, o por razón de su extensión, o por su explotación deficiente o nula, o porque son causa de miseria para los habitantes, o por el daño considerable producido a los intereses de la región, son un obstáculo para la prosperidad colectiva. Pero sea lo que sean los pecados de Latinoamérica, el capitalismo no es uno de ellos. El capitalismo, un sistema basado en el reconocimiento y la protección de los derechos individuales, nunca ha existido en Latinoamérica. En el pasado y ahora, América Latina fue y es regida por una forma primitiva de fascismo, una autoridad no organizada, no estructurada sino por el golpe de Estado, por pandillas militares, es decir, por la fuerza física que tolera una tendencia nominal de la propiedad privada sujeta a la expropiación por cualquier pandilla en el poder, que es la causa del estancamiento económico de la región. La encíclica está preocupada por ayudar a las naciones subdesarrolladas del mundo. Latinoamérica está muy arriba en la lista de los países subdesarrollados, es incapaz de alimentar a su gente. ¿Puede imaginar alguien a Latinoamérica en el rol de proveedor global, satisfaciendo las necesidades del mundo entero? Es solo Estados Unidos, el país creado por principios individualistas, el ejemplo más grande del capitalismo en la historia, el primer y último exponente de los derechos del hombre, el que podría intentar tal rol y por consiguiente sería inducido a suicidarse. Ahora observe que la encíclica no está preocupada por el hombre, por el individuo, la unidad de su pensamiento es la tribu. Las naciones, los países, las personas, y los discute como si tuvieran un poder totalitario para disponer de sus ciudadanos, como si tales entidades como individuos no tuviesen ningún otro significado. Esto es indicativo de la estrategia de la encíclica. Estados Unidos es la realización suprema de milenios de lucha de la civilización occidental hacia el individualismo y su último y precario remanente. Con la erradicación de Estados Unidos, es decir, del capitalismo, no quedará nada más sobre la faz del globo de lo cual ocuparse que no sean tribus colectivizadas. Para apurar ese día, la encíclica lo trata como un hecho consumado y se asume a sí misma para las relaciones entre las tribus. Observe que la misma moral, el altruismo, la moral de la autoinmolación, la cual, por siglos, se ha predicado contra el individuo, es ahora predicada contra las naciones civilizadas. Ahora se cuenta con el credo del sacrificio personal, el arma primordial utilizada para penalizar el éxito del hombre en la tierra, para menoscabar su confianza en sí mismo, para aliciar su independencia, para envenenar su disfrute de la vida, para castrar su orgullo, para impedir el crecimiento de su autoestima y paralizar su mente, para provocar la misma destrucción sobre las naciones civilizadas y sobre la civilización como tal. Cito a John Galt: has llegado al callejón sin salida de la traición que cometiste al aceptar que no tienes derecho a existir. Alguna vez creíste que era solo un compromiso, admitiste que era malo vivir para tu propio bien, pero que era moral vivir para el bien de tus hijos. Luego, concediste que era egoísta vivir para el bien de tus hijos, pero que era moral vivir para el bien de tu comunidad. A continuación, reconociste que era egoísta vivir para el bien de tu comunidad, pero que era moral vivir para el bien de tu país.
Ahora estás permitiendo que este, el más grandioso de los países, sea devorado por la escoria de cualquier rincón del mundo, mientras concedes que es egoísta vivir por tu país y que tu deber moral consiste en vivir para el bien de todo el planeta. Un hombre sin derecho a la vida no tiene derecho a los valores y no los sostendrá. La rebelión de Atlas. Los derechos son condiciones de la existencia requeridos por la naturaleza del hombre para su supervivencia en cuanto a hombre, es decir, en cuanto ser racional. No son compatibles con el altruismo. El alma o el espíritu del hombre es su conciencia. El dínamo de su conciencia es la razón. Prívelo de libertad, lo que significa del derecho a usar su mente, y lo que queda de él es solo un cuerpo físico, listo para ser manipulado por los cordeles de cualquier tribu. Pregúntese si usted alguna vez ha leído un documento tan orientado a lo corporal como esa encíclica. Los habitantes del mundo que plantean establecer son autómatas programados para responder a un estímulo singular. La necesidad, la más baja, más burda, corpórea, física necesidad de algunos otros autómatas donde quiera que sea. Las necesidades mínimas, lo apenas suficiente para conservar a todos los autómatas en funcionamiento, comiendo, durmiendo, eliminando y procreando, para producir más autómatas para trabajar, comer, dormir, eliminar y procrear. El nivel más deshumanizante de pobreza es el nivel en el cual las necesidades animales escuetas se convierten en la única preocupación y meta. Este es el nivel que la encíclica propone institucionalizar y para lo cual propone inmovilizar a toda la humanidad para siempre, con las necesidades animales de todos como única motivación. Todos los demás derechos están para ser subordinados a este principio. Si la encíclica acusa que en una sociedad capitalista los hombres caen víctimas de un materialismo que los ahoga, ¿cuál es la atmósfera del mundo propuesto? El sobreviviente de un plan semejante lo describió como sigue. No teníamos manera de saber cuáles eran sus verdaderas habilidades, las habilidades de otros. Carecíamos de medios para controlar sus necesidades. Lo único que se sabía era que estábamos convertidos en bestias de carga, luchando ciegamente en un lugar que era mitad hospital, mitad corral de ganado, un lugar montado exclusivamente para la incompetencia, el desastre y las enfermedades. Éramos bestias colocadas allí como instrumentos de aquel que quisiera satisfacer las necesidades de otro. Trabajar sin posibilidades de una ración extra, hasta que los campesinos camboyanos tuvieran alimento suficiente o hasta que todos los indígenas patagónicos hubieran ido a la universidad. Trabajar con un cheque en blanco en manos de cualquier criatura nacida, hombres que nunca verás, cuyas necesidades nunca sabrás, cuyas habilidades, holgazanería, torpeza o fraude no tienes forma de saber y ningún derecho a cuestionar. Solo trabajar, trabajar y trabajar, y dejar que los ibis y los yerals del mundo decidan qué estómago consumirá el esfuerzo, los sueños y los días de tu vida. La rebelión de Atlas. ¿Piensa que exageraba y que nadie predica ideales de esa clase? Pero dice usted, ¿el ideal de la encíclica no funcionará? No se propone funcionar, no se propone aliviar el sufrimiento o abolir la pobreza, se propone inducir la culpa. No se propone para ser aceptado y practicado, se propone para ser aceptado y violado, violado por el deseo egoísta del hombre a vivir, que así será transformado en una debilidad vergonzante. Los hombres que aceptan como ideal una meta irracional que no pueden lograr, nunca podrán levantar sus cabezas y nunca descubren que doblegar sus cabezas era la única meta a ser lograda. El alivio del sufrimiento no es el motivo del altruismo, es solo su racionalización. El autosacrificio no es el medio altruista para una finalidad más bienaventurada, es su finalidad. El autosacrificio como estado permanente del hombre, como forma de vida y trabajo sin goce en el cieno de una tierra desolada, donde nunca relampagueará ningún ¿por qué? En los ojos velados, extintos de los niños. La encíclica casi admite esta perspectiva y no intenta ofrecer alguna justificación terrenal por el martirio altruista, declara:
Lejos de ser la norma última de los valores, el hombre no se realiza sino cuando asciende más allá de sí mismo, más allá de la tumba. Y este camino hacia una mayor humanidad en la vida requiere esfuerzos y sacrificios, pero aún el mismo sufrimiento, aceptado por amor de los hermanos, es portador de progreso para toda la familia humana. Y todos nosotros estamos unidos en este avance hacia Dios. En cuanto a la actitud hacia la mente del hombre, la admisión más evidente puede encontrarse fuera de la encíclica. En un discurso de una convención nacional de obispos italianos, el 7 de abril de 1967, el Papa Pablo VI denunció el cuestionamiento de cualquier dogma que no sea agradable y que exija el homenaje humilde de la mente a ser servida, y exhortó a los obispos a combatir el culto de la propia persona. De The New York Times, 8 de abril de 1967. Sobre la cuestión de qué sistema político aboga, la encíclica es desdeñosamente indiferente. En apariencia, encontraría que cualquier sistema político es aceptable, siempre y cuando sea una versión del estatismo. Las alusiones vagas por alguna forma nominal de propiedad privada hacen probable que la encíclica propicie el fascismo. Por otra parte, el tono, estilo y vulgaridad de la argumentación sugieren un marxismo deteriorado. Pero esta misma vulgaridad parece indicar una diferencia profunda hacia el discurso intelectual, como si, desafiante de su audiencia, la encíclica escogiera cualquier cliché que con seguridad fuera considerado de moda hoy. La encíclica insiste enfáticamente en solo dos demandas políticas: que las naciones del futuro abracen el estatismo, con un control totalitario de las actividades económicas de sus ciudadanos, y que estas naciones se unan en un Estado global con un poder totalitario sobre la planificación global. Esta colaboración internacional, en pleno de vocación mundial, pide instituciones que la preparen, la coordinen y la rijan. ¿Quién no ve la necesidad de llegar así progresivamente a la instauración de una autoridad mundial que esté en condiciones de actuar eficazmente en el plano jurídico y político? ¿Hay alguna diferencia entre la filosofía de la encíclica y el comunismo? Estoy perfectamente dispuesta en esta materia a tomar la palabra de una autoridad católica eminente. Bajo el título «La encíclica desairó al marxismo», de The New York Times, del 31 de marzo de 1967, reporta: el reverendo John Courtney Murray, prominente teólogo jesuita, describió ayer la reciente encíclica del Papa Pablo como la respuesta definitiva de la Iglesia al marxismo. Los marxistas han propuesto un camino y al perseguir su programa descansan solo en el hombre, dijo Murray. Ahora el Papa Pablo VI ha lanzado un detallado plan para lograr el mismo objetivo sobre la base de un verdadero humanismo que reconoce la naturaleza religiosa del hombre. Amén. Eso en cuanto a aquellos conservadores estadounidenses que afirman que la religión es la base del capitalismo y quienes creen que pueden tener el capitalismo y también se lo pueden comer, como lo exige la moral ética del canibalismo. Y eso en cuanto a los socialdemócratas modernos, para quienes es un orgullo ser los campeones de la razón, la ciencia y el progreso, y quienes difaman a los defensores del capitalismo como representantes supersticiosos, reaccionarios de un pasado oscuro. Háganse a un lado, camaradas, y háganle lugar a sus últimos simpatizantes políticos, que siempre estuvieron de su lado. Luego echen un vistazo, si se animan, al tipo de pasado que ellos representan. Este es el espectáculo de la religión subiéndose al carro de la banda del estatismo, en un intento desesperado por recapturar el poder que perdió en épocas del Renacimiento. La Iglesia Católica nunca ha desistido de la esperanza por restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con un Estado global y una teocracia global como objetivo final. Desde el Renacimiento, siempre ha sido cautelosamente la última en unirse a aquel movimiento político que podría servir a su propósito del momento. Esta vez es muy tarde. El colectivismo está muerto intelectualmente. El vagón del grupo musical al cual la Iglesia se ha trepado es un carro fúnebre. Pero
Contando con ese vehículo, la Iglesia Católica está abandonando la civilización occidental e invocando a las hordas bárbaras a devorar los logros de la mente del hombre. Hay un elemento de tristeza en este espectáculo. El catolicismo alguna vez fue la más importante y filosófica de todas las religiones. Su larga, ilustre y filosófica historia fue iluminada por un gigante, Santo Tomás de Aquino. Él trajo una visión aristotélica de la razón, una epistemología aristotélica a la cultura europea, e iluminó el camino para el Renacimiento. Por el breve intervalo del siglo XIX, cuando la suya fue la influencia dominante entre los filósofos católicos, la grandeza de su pensamiento casi elevó a la Iglesia a la área de la razón, sin embargo al precio de una contradicción básica. Ahora estamos en presencia del final de la línea Aquino, con la Iglesia recurriendo otra vez a su antagonista primordial, quien se ajusta mejor a la mente del odio, San Agustín, quien odia la existencia. Uno solo podría desear que le hubieran dado a Santo Tomás un requiem más digno. La encíclica es la voz de la edad oscura, levantándose de nuevo en el actual vacío intelectual, como un viento frío que silba a través de las calles vacías de una civilización abandonada. Occidente se rinde, incapaz de resolver una contradicción letal, el conflicto entre el individualismo y el altruismo. Cuando los hombres entregan la razón y la libertad, el vacío es llenado por la fe y la fuerza. Ningún sistema social puede perdurar por mucho tiempo sin una base moral. Proyecta un rascacielos magnífico construido sobre arenas movedizas. Mientras los hombres luchan por agregar los pisos 100 y 200, el 10º y el 20º dejan de existir, absorbidos por el cieno. Esa es la historia del capitalismo, de su bamboleante, titubeante intento por erguirse sobre los cimientos de la moral altruista. Es uno u otro. Si apologistas confundidos, montados sobre las culpas del capitalismo, no lo saben, dos representantes completamente consistentes del altruismo sí lo saben, el catolicismo y el comunismo. Su aproximación, por consiguiente, no es asombrosa. Sus diferencias pertenecen solo a lo sobrenatural, pero aquí, en la realidad, en la tierra, tienen en común tres elementos cardinales: la misma moral, el altruismo, el mismo objetivo, el gobierno global por la fuerza, el mismo enemigo, la mente del hombre. Hay un precedente de su estrategia. En la elección alemana de 1933, los comunistas dieron apoyo a los nazis sobre la premisa de que podrían luego oponerse el uno al otro por el poder, pero primero debían destruir a su enemigo común, el capitalismo. Hoy, el catolicismo y el comunismo bien pueden cooperar sobre la premisa de que se opondrán el uno al otro por el poder más tarde, pero primero deben destruir a su enemigo común, el individuo, obligando a la humanidad a unirse para tener el cuello listo para una guillotina. La encíclica fue endosada con entusiasmo por la prensa comunista en todas partes del mundo. El periódico del Partido Comunista francés, L'Humanité, dijo que la encíclica a menudo conmovía y era constructiva para resaltar los males del capitalismo por mucho tiempo enfatizados por los marxistas. Informa de The New York Times, 30 de marzo de 1967. Quienes no comprenden el papel de la autoconfianza moral en los asuntos humanos no apreciarán la cualidad sarcásticamente ridícula de la siguiente cita del mismo reportaje. Los comunistas franceses, así y todo, deploraron el fracaso del Papa para hacer una distinción entre los países comunistas ricos y los países capitalistas ricos en sus críticas generales contra el desequilibrio entre los que tienen y las naciones desposeídas. Así, la riqueza adquirida por la fuerza es propiedad legítima, pero la riqueza ganada por la producción no lo es. El pillaje es moral, pero producir no lo es. Y mientras los portavoces de los saqueadores objetan la maldición que la encíclica hace de la riqueza, los portavoces de los productores se van arrastrando, evadiendo los cuestionamientos, aceptando los improperios, prometiendo regalar su riqueza. Si el capitalismo no sobrevive, este es el espectáculo que lo habrá hecho indigno de supervivencia. De The New York Times,
30 de marzo de 1967, declaró editorialmente que la encíclica es notablemente avanzada en su filosofía económica. Es sofisticada, comprensiva e incisiva. Sí, por avanzada, el editorialista quiso decir que la filosofía de la encíclica ha alcanzado a los socialdemócratas modernos. Uno tendría que estar de acuerdo, excepto que el Times se equivoca acerca de la dirección. No es que la encíclica ha progresado hasta el siglo XX, es que los socialdemócratas han vuelto al cuarto. The Wall Street Journal, 10 de mayo de 1967, fue más allá. Declaró efectivamente que el Papa no quiso decir eso. La encíclica, alegó, fue simplemente un malentendido causado por alguna conspiración misteriosa de los traductores vaticanos que interpretaron mal las ideas del Papa al transferirlas del latín original al inglés. Su santidad puede no estar regando cumplido sobre el sistema de libre mercado, pero de ningún modo dice lo que la versión inglesa del Vaticano le hizo decir. A través de las comparaciones detalladas de párrafos en latín, con sus traducciones oficiales y extraoficiales, y columnas casuísticas sobre detalles mínimos, The Wall Street Journal llegó a la conclusión de que no fue el capitalismo lo que el Papa denunciaba, sino que solo expresaba algunas opiniones oídas sobre el capitalismo. ¿Qué opiniones? Según la traducción extraoficial, el párrafo 26 de la encíclica se lee como sigue. Pero fuera de estas condiciones nuevas, desconocemos cómo ha ido avanzando algunas opiniones dentro de la sociedad humana según las cuales la ganancia fue estimada. En esas opiniones, como el más destacado incentivo para promover el progreso económico, la libre competencia como la regla suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de la producción como un derecho absoluto que no aceptaría ningún límite ni un deber social relacionado a eso. En latín, dijo el artículo, el Papa Pablo admite las adversidades existentes en el desarrollo de ciertas clases de capitalismo, pero no culpa de eso a todo el infortunado sistema, o sea, a todo el sistema capitalista, sino a algunas de sus presentaciones corruptas. Si las presentaciones que defienden el afán de lucro, la libre competencia y la propiedad privada son corruptas, en verdad, ¿qué es el capitalismo? Silencio. ¿Cuál es la definición de capitalismo de The Wall Street Journal? Silencio. ¿Qué debemos denominar como capitalismo una vez que todas sus características esenciales sean removidas? Silencio. Esta última pregunta indica el significado no mencionado de este artículo, dado que el Papa no ataca al capitalismo, sino solo a sus principios básicos. No tenemos de qué preocuparnos. ¿Y por qué supone usted que ese artículo encontró coraje para reprochar a la encíclica? Lo que podría haber sido deseado de la encíclica era una admisión que el capitalismo pudiese aceptar, en Estados Unidos así como también en otros lugares, una gran cantidad de responsabilidades sociales. Sic transit gloria viae world. Una actitud similar, con una visión de rango similar, es tomada por la revista Times, 7 de abril de 1967. Aunque el Papa Pablo probablemente intentó dar un mensaje cristiano pertinente a la situación económica contemporánea del mundo, su encíclica casi ignoró el hecho de que el capitalismo de laissez-faire de estilo antiguo está casi tan muerto como Das Kapital. Muy claramente, la condena del Papa al capitalismo fue dirigida a la no reformulada variedad que persiste, por ejemplo, en Latinoamérica. Si esta fuera una competencia, el premio iría a Fortune, la revista de los empresarios, mayo de 1967. Su actitud es agresivamente amoral y afilosófica. Está orgullosamente decidida a mantener la separación de la economía y la ética. El capitalismo es solo un sistema económico, dice, primero admitiendo el propósito digno de alabanza del Papa. Fortune declara, pero a pesar de su visión moderna y global, Populorum Progressio puede ser un documento contraproducente. Toma una visión arcaica y sospechosa de los funcionamientos de la empresa económica.
el Papa ha instalado un espantapájaros que tiene a pocos defensores si este mensaje, parágrafo 26, es tomado literalmente. El laissez-faire sin impurezas de hecho no gobierna parte significativa del comercio del mundo. La propiedad en los países avanzados ha evolucionado en una forma que subsume las obligaciones sociales. Los derechos privados absolutos son irrelevantes en las sociedades industriales avanzadas. Tras conceder todo eso, Fortune parece asombrada y herida porque el Papa no encontró necesario incluir a los hombres de negocios entre los hombres de buena fe, a quienes él apela para combatir la pobreza global. Al omitir cualquier referencia específica hacia el empresario, menosprecia al natural aliado necesario quien, ciertamente, está ya profundamente comprometido en muchas partes del mundo con el tipo de esfuerzo que urge Pablo. Quizás se dé por hecho al empresario como una clase de fuerza primordial con la que se contó para proveer la potencia motora y que solo necesitaba ser domesticada, atada y cuidadosamente vigilada. ¿Y no es esa la propia visión de los empresarios de Fortune en su estado puro? El Vaticano rara vez ha parecido capaz de considerar el capitalismo de otra manera que como un mal necesario en el mejor de los casos y populorum progressio sugiere que un mejor acuerdo se atisba difícil. Esto no es sugerir que el capitalismo es una solución total para el progreso y la iluminación social. Es solo un sistema económico que los hombres de bien podrán usar, más exitosamente que cualquier otro sistema que se haya concebido, para lograr las metas sociales que la política y la religión ayudan a definir. Observe la indecencia de intentar justificar el capitalismo sobre la base sostenible del servicio altruista. Observe también la ingenuidad de los cínicos. No es su riqueza ni el alivio de la pobreza lo que la encíclica persigue. Igualando el cinismo con el sentido práctico en forma militantemente vinculada a lo concreto, los pragmatismos modernos son incapaces de ver más allá del ámbito del momento, o asir lo que mueve al mundo y determina su dirección. Hombres que están dispuestos a nadar con cualquier clase de corriente, a comprometerse en emprendimientos, a servir de medio para los fines de cualquiera, perdiendo la capacidad para comprender el poder de las ideas. Y mientras 2 horas de cínicos, que sí los comprenden, convergiendo sobre la civilización, se sientan en el medio, declarando que los principios son espantapájaros. He oído la misma acusación dirigida al objetivismo. Luchamos contra un espantapájaros, dicen. Nadie predica la clase de ideas a los que nos oponemos. Pues bien, como un amigo mío observó, solo el Vaticano, el Kremlin y el Empire State Building conocen cuáles son los asuntos reales del mundo moderno. Esta publicación mudó sus oficinas al Empire State Building en septiembre.